Hoy vamos a tocar un tema muy especial, la velocidad del fútbol en épocas de Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Cómo fue cambiando para bien o para mal, así que quédate porque hay datos muy interesantes en este video. El fútbol, en constante evolución, presenta hoy un dinamismo y ritmo de juego que poco se parece al que imperaba en épocas pasadas. Una de las formas más efectivas de evaluar dicha evolución es analizar el tiempo entre la recepción y el pase del balón. Una métrica que traduce la velocidad del pensamiento y la ejecución en el terreno de juego. Vamos a explorar estudios técnicos y análisis deportivos que abordan la comparación de la velocidad de juego con foco en la métrica del tiempo entre recepción del pase. ¿Qué significa? Fácil. La velocidad del fútbol medida entre el jugador que recibe la pelota, cuánto tiempo tardan en presionarlo y cuánto tiempo demora en soltar la pelota. Desde el nacimiento de los sistemas tácticos modernos y la progresiva profesionalización, el fútbol se ha visto impulsado por incrementos en la velocidad de circulación de la pelota y especialmente en la rapidez de las acciones individuales. La National Analysis es una metodología utilizada para registrar e interpretar secuencias de acciones en el juego, permitiendo cuantificar de manera precisa variables como los números, la calidad y el tiempo de ejecución de los pases, entre otros patrones técnicos y tácticos. Contexto de época y sistemas tácticos. Pelé desarrolló su carrera principalmente entre finales de los años 50 y principios de los años 70, en un contexto donde el sistema 4-2-4 brasileño y sus variantes favorecían al fútbol ofensivo, con movimientos permanentes de los atacantes y gran libertad posicional. Los partidos se jugaban con mayor cantidad de espacios y menos presión inmediata sobre el poseedor de la pelota. Durante esa época, los defensores ejercían menor presión colectiva y la marca hombre a hombre era prevalente. El sistema táctico permitía a Pelé disponer de mucho más tiempo para controlar y distribuir el balón tras recibirlo, aunque su velocidad de reacción y ejecución ya eran considerablemente impresionantes para aquella época. Datos sobre la velocidad de ejecución. Explosividad atlética. Pelé podía correr 100 metros en aproximadamente 11 segundos, un registro comparable al de los futbolistas rápidos de hoy en día. Tiempo de control y pase. No existen datos exactos de cronometraje entre recepción y pase de Pelé, pero la literatura técnica sugiere que en partidos de Copa del Mundo y de clubes de esa época el promedio era notablemente más alto que el fútbol contemporáneo debido a menor presión y mayor espacio. Estilo de pase. El juego bonito que personificó Pelé se caracterizaba por la pausa, la gambeta y la alternancia entre pases cortos y lanzamientos largos, aprovechando su visión panorámica del juego y capacidad para decidir con calma o con velocidad según la situación. Según estudios de análisis comparativo entre la Copa del Mundo de 1970, Pelé y el 2022, Lionel Messi, se resalta que Pelé tenía una participación más balanceada entre actividades ofensivas y defensivas y que el tiempo entre la recepción y utilización de la pelota eran generalmente mayor, aunque en determinados contextos permitían jugadas de ritmo elevado. Diego Maradona, transición y aceleración en los años 80, la nueva dinámica táctica y el contexto de presión. Maradona irrumpió en los años 80 con un contexto de transición táctica y aumento en la intensidad defensiva a nivel mundial. El sistema 3-5-2, implementado por Bilardo en la Argentina campeona de 1986, favorecía el despliegue, la asociación rápidas y las transiciones ofensivas inmediatas tras recuperación, acentuando la reducción del tiempo entre recepción y pase. Los defensores ya defendían de forma mucho más compactas, los mediocampistas presionaban de manera escalonada y los espacios disponibles empezaban a reducirse, especialmente en partidos internacionales. Sin embargo, las canchas y el estado físico promedio de la época seguían sin igualar la preparación atlética de la actualidad. Medición de la velocidad de juego y ejemplos emblemáticos. El gol del siglo de 1986, el famoso gol a Inglaterra. Maradona recorrió 52 metros en 10,6 segundos y 12 toques al balón, lo que ilustra su capacidad de aceleración y resolución en espacios reducidos. Estudios sobre el ritmo de juego de los años 80 sugieren que el tiempo comenzaba a reducirse respecto a la época de Pelé, aunque todavía era más alto que el promedio contemporáneo, especialmente fuera de las situaciones de presión extrema. Estilo de pase. Maradona se caracterizaba por su imprevisibilidad, uso exquisito de ambos perfiles y tendencias al dribbling antes de soltar la pelota. Su técnica de control orientado y pase inmediato tras esquivar a los rivales, especialmente en zona de 3/4, sentó precedentes para las transiciones ofensivas del fútbol moderno.
Análisis técnicos del Mundial de 1986 muestran cómo el rol de Maradona como enganche lo obligaba a acelerar la toma de decisión para evitar entradas duras y generar superioridad en ataque. Lionel Messi, la revolución del pase rápido y la toma de decisiones bajo presión. Messi irrumpe en el fútbol profesional cuando el análisis de datos, la preparación física y la táctica ultraestructurada dominaban el panorama. Se desempeñó principalmente en sistemas como el 4-3-3 en el Barcelona y más tarde en el 3-5-2 y en el 4-2-3-1 de Argentina y PSG, donde la presión tras pérdida y el juego de espacios reducidos es máxima. El fútbol contemporáneo entre recibir la pelota y pasar la pelota. Y aquí vamos a entrar con las mediciones de cada época. El match análisis y el video tracking. Los sistemas modernos permiten medir cotidianamente el tiempo entre recepción y pase. Diversos análisis en Champions League, la Liga y Copas del Mundo sitúan el promedio actual entre alrededor de 1.3 y 1.7 segundos para atacantes en zona de creación bajo presión, con valores inferiores en jugadas de un solo toque. Aunque no existan informes publicados únicamente para Messi, la evidencia de Opta y la Liga Beyond Stack sugiere que Messi suele estar por debajo de estos promedios, especialmente en jugadas de un toque o de primer control. Messi desarrolla la mayoría de sus acciones en zona de alta presión, logrando mantener su precisión y creatividad, lo que indica una capacidad neuronal y técnica superior para la ejecución de pases en menos de 1,4 segundos tras recibirlo. Análisis estadísticos de partidos internacionales y de Champions League, donde se disponen de datos públicos de acciones temporalizadas, muestran que en contextos similares a los que enfrentaba Pelé y Maradona, Messi no solo reacciona más rápido, sino que genera mayor volumen y calidad de opciones por minuto jugado. Síntesis metodológica y la tabla comparativa. La medición del tiempo entre recepción y pase ha evolucionado junto con la tecnología y las exigencias físicas y tácticas del juego también. Mientras que en los tiempos de Pelé y Maradona los registros dependían de análisis visuales subjetivo y de la anotación a mano, actualmente se cuenta con sistemas de seguimiento automático con resolución en décimas de segundo, así como métricas avanzadas de pase y progresión. A continuación, un resumen del contenido comparativo en una tabla basada en los datos inferidos en los estudios y contexto de cada época. Vamos con Pelé, época 1958 y 1971. La presión era muy baja, el tiempo estimado de recepción y pase era de 2 segundos en promedio, lo que daba una pausa a visión global y técnica muy depurada. Vamos con Maradona entre la época de 1976 y 1994. El ritmo de juego ya era alto, con una presión media, y el tiempo estimado entre recepción y pase era de 1,8 segundos. Y en la época de Messi, 2004-2025, el ritmo de juego muy alto, la presión muy alta y el tiempo estimado de recepción y pase es de 1,3 segundos, ocasionalmente hasta 1 segundo. Un aporte relevante de los estudios recientes en el análisis del vector de velocidad durante la acción de pase. Según la tesis doctoral de Cordon Carmona, UMP 2023, el vector velocidad varía según la distancia del balón y la posición en el campo, destacando que los jugadores más cercanos al balón aumentan su velocidad y decisión de ejecución, tendencia que se acentúa cuando más avanza en su posición en la cancha. Adicionalmente, la presión defensiva ha incrementado notablemente en el fútbol moderno, obligando a los atacantes como Lionel Messi a reducir drásticamente el tiempo entre el control y el pase, siendo la capacidad para jugar de memoria y con visión periférica un factor distintivo de los jugadores de élite contemporáneo. Reglas implementadas progresivamente por la FIFA han tenido que proteger a los jugadores talentosos y fomentar el espectáculo, como la limitación de las entradas con fuerza excesiva y la introducción de tarjetas. Esto ha permitido que el fútbol evolucione hacia estilos de mayor circulación y pressing coordinado. En cuanto a los sistemas tácticos, en la época de Pelé el 4-2-3-4 permitía más espacio en los atacantes, pero el volumen de pases por partido era menor. Con Maradona, el 3-5-2 acentuó la transición rápida y el juego asociado, clásico de los 80. Y Messi ha destacado en el 4-3-3 de Guardiola y variantes modernas que premian la circulación a 1 o 2 toques, facilitada por la fenomenal compresión de espacios de los equipos rivales, lo que eleva aún más el mérito de su rapidez mental para ejecutar.
En resumen, Pelé tuvo mayor libertad y tiempo para decidir, alternando entre pausas y aceleraciones explosivas. Su capacidad atlética sigue siendo referencia histórica, pero el contexto ofrecía más tiempo y espacio relativo. Maradona transitó entre ambas áreas. Su rapidez mental y técnica le permitían brillar en condiciones de presión variable. Sabía crear tiempo donde no lo había, pero el promedio de ejecución seguía siendo menor al del fútbol actual. Messi opera en un contexto de máxima velocidad física y cognitiva. Su capacidad para anticipar movimientos, asistir a un toque en espacios mínimos y tomar decisiones bajo presión en menos de un segundo, producto de la evolución física, neurológica y tecnológica del deporte. Desde el punto de vista neurológico y perceptivo, estudios recientes sugieren que el cerebro de Lionel Messi presenta una capacidad avanzada para construir mapas egocéntricos y al mismo tiempo tener presente la posición de los compañeros, lo que optimiza la rapidez de sus pases, especialmente los sin mirar. Pero también hay que tener en cuenta los factores contextuales poco conocidos que influyen en el ritmo de juego del fútbol entre las épocas de Pelé, Maradona y Messi. Tipo y composición del césped. El césped es literalmente la base del juego y su evolución tecnológica ha tenido un impacto directo en el desarrollo del ritmo y las exigencias físicas del partido. En los tiempos de Pelé, las canchas solían ser de césped natural, con mantenimiento manual y muchas veces irregular. Las especies dominantes incluían la bermuda, Cynodon dactylon y la grama fina, que resistían el pisoteo y los climas cálidos, pero sufrían frente a las lluvias intensas, el frío y el uso excesivo. Su mantenimiento era intensivo, mayormente manual e inestable ante cambios climáticos, lo que generaba parches y baches que ralentizaban el juego, favorecían las lesiones y exigían a los jugadores desplegar un fútbol más pausado y técnico que frenético. Las ausencias de sistemas automatizados de riego y drenaje significaba que, tras fuertes lluvias, el balón se volvía pesado y los encuentros lentos y trabados. En canchas secas, el polvo levantado restaba precisión y control. El juego debía leer la superficie y adaptarse a su irregularidad. En la época de Maradona se inició la modernización, mejoras en las técnicas del mantenimiento, primeras mecanizaciones y el uso incipiente de resiembras, riegras, festuca y poa, sobre todo en regiones frías o estaciones de baja temperatura. Se mantuvo la preeminencia del césped natural, pero con crecientes intereses en la uniformidad del campo. El césped híbrido comienza a aparecer en algunos escenarios internacionales y la profesionalización del mantenimiento mejora la recuperación tras partidos, disminuye las lesiones y permite un juego más dinámico, aunque aún limitado por factores climáticos. En la época de Messi, la llegada del césped sintético y de los sistemas híbridos marcan un salto cualitativo. Los grandes clubes europeos y muchos sudamericanos emplean alfombras de poliestileno y monofilamento, combinadas con gramíneas naturales, acompañadas de riego, drenaje automatizado, calefacción subterránea y luz artificial para favorecer la fotosíntesis. Esto garantiza superficies densas, uniformes y resistentes todo el año, incluso ante climas extremos. Así se genera una cancha más rápida con menor riesgo de lesión, permitiendo el despliegue de un fútbol mucho más físico y veloz. Diseño, peso y materiales de la pelota. El balón es el segundo protagonista en el fútbol y su historia revela avances técnicos que han modificado tangiblemente el ritmo y el estilo de juego. En la época de Pelé, los balones estaban confeccionados de cuero natural, tenían costuras visibles y pesaban entre 410 y 500 gramos al inicio del partido, pero aumentaban notablemente de peso cuando se mojaban, llegando a superar el medio kilo tras fuertes lluvias. Las válvulas y vejigas internas eran primitivas, absorbiendo el agua y deformando la esferidad. El diseño, muchas veces irregular, ocasionaba trayectorias impredecibles y dificultades graves para el control y el remate, además de lesiones frecuentes, especialmente en el cabeceo. En la época de Maradona, la revolución llega con los balones de cuero con recubrimiento sintético, como el Adidas Tango y el Azteca, que comienzan a aislar el agua, mantienen el peso constante y mejoran su esferidad. Se reduce el rebote impredecible, perfeccionando la precisión del pase y el tiro. A partir de 1986, el Azteca es completamente sintético, más liviano y resistente, adaptándose mejor a la altura y a la humedad. En la época de Messi, el balón moderno utiliza materiales sintéticos avanzados, poliuretano, caucho, microfibras y un chip integrado para la tecnología del gol.
El rebote es regular, la esferidad extrema 99,9% y el diseño de paneles de 32 a solo 6 en los modelos recientes. Esto favorece la trayectoria predecible y el control máximo. Los diseños gráficos son concebidos para facilitar el seguimiento en televisión. Repasemos un poquito los materiales y el peso del balón. En la época de Pelé, cuero, vejiga natural, peso 410 a 450 gramos. Mojado hasta 550 gramos. Esferidad irregular y variable. En la época de Maradona, cuero y recubrimiento sintético. El peso era de 410 a 450 gramos. La pelota sigue teniendo el mismo peso que en la época de Pelé, solo que cuando se moja mantiene su peso de 450 gramos, mientras que en la época de Pelé cuando se mojaba pesaba 550 gramos. En la época de Messi el material es sintético avanzado y tiene un chip de gol. El peso es de 400 a 450 gramos y es impermeable. Perfecta tecnología de precisión, precisión total, adherencia y control y óptima y vuelos controlados. Iluminación de estadios y reflectores. Las primeras décadas del profesionalismo se jugaba principalmente bajo luz natural o con rudimentarios sistemas de lámparas y gas o incandescentes que apenas lograban iluminar el campo de manera suficiente. A partir de los años 60 y 70 llega la lámpara de vapor y mercurio y más adelante de sodio, lo que permitió juegos nocturnos y una mejor transmisión televisiva, aunque aún con desigualdades en la distribución de la luz y sombras pronunciadas. Ya en la era de Lionel Messi, la revolución LED y la programación digital permiten una iluminación uniforme, ajustable en intensidad y color, con reproducción cromática cercana a la luz solar. También al tener en cuenta la calidad y tecnología en transmisiones televisivas, y esto afectaba mucho al análisis del rival. Debido a la escasez de emisiones televisivas, en la época de Pelé a los equipos les costaba demasiado poder acceder a información del rival y hacer estudios tácticos. Equipamiento de los jugadores, botas y vestimentas. Botas de cuero y diseño robusto. En la época de Pelé las botas eran de cuero natural grueso, altas y muy pesadas, sobre todo con la lluvia. Con puntera dura y tacos de cuero, el calzado priorizaba la protección y la durabilidad en detrimento de la movilidad y la sensibilidad del balón. Maradona usó pumas, diseño ligero, tacos de aluminio, permitiendo mayores cambios de dirección y velocidad y mejor contacto con la pelota. La personalización artesanal era habitual, hormas especiales, plantillas a medidas, etc. En la época de Lionel Messi, los botines combinan microfibra, suela de nylon ligero o fibra de carbono, sistemas antideslizantes y pasajes ultraligeros. Incorporan diseños ergonómicos, personalización total y hasta sensores para la medición del impacto y la fuerza. La tecnología del arbitraje, la línea del gol y el VAR. Los sistemas automáticos de detección del gol empezaron a aplicarse en 2014 y se perfeccionaron en Rusia 2018. Poseen chips en el balón y múltiples cámaras sincronizadas que avisan al árbitro en menos de un segundo si el balón cruzó totalmente la línea. Revolucionó la justicia deportiva y eliminó los goles fantasmas. Inglaterra. Superficies de entrenamiento versus competición. Antiguamente los terrenos de entrenamiento eran tan irregulares o peores que los de los partidos, afectados por el clima, el uso y la falta de mantenimiento. En la actualidad, los clubes élites disponen de centros de alto rendimiento con canchas de máxima calidad, césped híbrido, superficies sintéticas para la simulación del juego, laboratorios fisiológicos, cámaras hiperbáricas y tecnología de recuperación muscular. Esto redunda en la mejora física, la preparación mental y la estandarización de las condiciones técnicas entre el entrenamiento y la competición real. Evolución de la preparación física y nutrición. La preparación física y la nutrición han progresado de un entrenamiento a ojo a una ciencia exacta. En la época de Pelé, la preparación física era rudimentaria, énfasis en la resistencia y la fuerza a través de ejercicios repetitivos, gran volumen y poca personalización. No existían rutinas específicas de nutrición y la alimentación era similar a la de cualquier deportista no profesional, con carencias y excesos importantes. En la era de Maradona se profesionaliza la figura del preparador físico, en casos paradigmáticos como el de Fernando Signorini. La metodología incluye ya control de cargas, intermitencias y métodos de entrenamiento muscular europeo y una mejor comprensión de la bioquímica y la fisiología del esfuerzo.
Surgen los primeros protocolos de suplementación por los excesos, desorden y riesgo de doping siguen presentes. En la época de Messi, la planificación es integral y personalizada, análisis por GPS, control exhaustivo de cargas, programas de recuperación, crioterapia, fisioterapia avanzada, dietas estratégicas de micronutrición. Se priorizan los hidratos de carbono de 5 a 10 gramos por kilo al día, proteínas de 1,6 a 2,2 gramos por kilo al día y grasas controladas con cargas previas al partido y recuperaciones post partidos en función de los minutos jugados. El objetivo es maximizar el rendimiento, reducir la fatiga, minimizar lesiones y mejorar la adaptación al estrés competitivo. Cabe aclarar que no se mide el fútbol completo en su contexto de cada época, solo se mide el tiempo de estos tres cracks. El fútbol de la época de Pelé era aún más lento que 2 segundos, solo que Pelé juntaba gente en una época donde la marca era individual. Lo mismo sucede con Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Esto habla de cómo el talento comprime el tiempo.